Imagina que construyes el telescopio más potente de la historia. Un instrumento capaz de ver más lejos que nunca. Capaz de observar el universo cuando todavía era joven, oscuro y caótico. Ahora imagina que cuando empiezas a mirar, lo que ves no debería existir. Hoy no vamos a hablar de teorías marginales ni de ciencia ficción. Vamos a hablar de un problema real que está ocurriendo ahora mismo en la cosmología. Desde que el telescopio James Webb empezó a enviar datos, algo no encaja. No es un pequeño error. No es una discrepancia menor. Es una diferencia tan grande que algunos científicos ya utilizan una palabra que rara vez se pronuncia en voz alta. Crisis. Porque el James Webb no está viendo lo que se suponía que debía ver. Está viendo galaxias demasiado grandes. Demasiado organizadas. Demasiado pronto. Galaxias maduras cuando el universo apenas acababa de nacer. Estructuras complejas en un momento en el que, según nuestras teorías, solo debería haber caos. Y aquí viene el primer punto inquietante. Estas observaciones no son aisladas. No son un solo objeto extraño. No son un error puntual. Se repiten. Una y otra vez. En distintas regiones del cielo. Con distintos instrumentos de análisis. Cuanto más mira el James Webb, menos claro está que entendamos el origen del universo. Durante décadas el Big Bang nos ofreció una historia coherente. Después de la gran expansión inicial, el universo debía ser simple. Desordenado. Lento en construir estructura. Primero gas. Luego estrellas pequeñas. Mucho después, galaxias grandes. Ese era el relato. Pero el James Webb está viendo el final del libro. En las primeras páginas. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el universo no evolucionó como creemos? ¿Y si nuestras ecuaciones funcionan, pero solo en un rango limitado? Porque cuando un instrumento nuevo rompe todas las expectativas, hay dos posibilidades. O el telescopio está mal, o nuestra comprensión lo está. Y el James Webb ha sido comprobado, calibrado y verificado hasta el extremo. Eso deja una opción inquietante. Que algo fundamental en nuestra visión del cosmos no cuadra. A lo largo de este documental, vamos a recorrer exactamente qué se esperaba encontrar. ¿Qué está viendo realmente el James Webb? ¿Por qué estas observaciones son un problema serio para la cosmología moderna? ¿Y qué teorías podrían estar en peligro? Pero hay algo que no voy a explicar todavía. Un detalle que convierte estas observaciones en algo mucho más inquietante que galaxias inesperadas. Porque si los datos son correctos, no solo cambia la historia del universo temprano, cambia la pregunta más básica de todas. ¿Qué tan bien entendemos realmente el universo en el que vivimos? Y para comprender por qué esto es tan grave, primero tenemos que volver atrás, al momento exacto en el que creímos haber entendido cómo empezó todo. Durante décadas, la cosmología moderna descansó sobre una idea muy concreta. Una idea que parecía sólida, elegante y comprobada. Que el universo comenzó en un estado simple y que la complejidad llegó después. Tras el Big Bang, el cosmos debía ser un lugar oscuro y caótico. Gas caliente. Materia dispersa. Pequeñas irregularidades creciendo lentamente con el paso del tiempo. Nada espectacular. Nada organizado. Según los modelos, las primeras galaxias grandes no deberían aparecer hasta cientos de millones de años más tarde. Antes de eso, solo estructuras pequeñas, frágiles, inestables. Ese era el guión. Y durante mucho tiempo, los telescopios anteriores parecían confirmarlo. Veían puntos débiles. Manchas borrosas. Objetos difíciles de interpretar. Todo encajaba, más o menos. Hasta que llegó el James Webb. Por primera vez, no solo estábamos mirando lejos. Estábamos mirando con claridad. Y lo que apareció en esas imágenes no era un universo infantil. Era un universo demasiado adulto para su edad. Galaxias con discos bien definidos. Con núcleos densos. Con signos de rotación organizada. Algunas de ellas existiendo apenas 300 o 400 millones de años después del Big Bang. Para ponerlo en contexto, eso es como encontrar ciudades perfectamente planificadas, cuando la historia humana apenas acababa de empezar. Aquí surge el segundo problema serio. No solo es que existan galaxias demasiado grandes, es que existen demasiadas.
La cantidad de estructuras masivas observadas por el James Webb es muy superior a la que predicen los modelos actuales. No hablamos de un 5%, ni de un pequeño ajuste. Hablamos de órdenes de magnitud. Esto significa que el universo temprano no solo formó galaxias antes de lo esperado, lo hizo mucho más rápido. Y eso rompe algo fundamental. Porque para que esas galaxias existan, tuvieron que formarse estrellas a un ritmo extremo. Tuvieron que acumular materia de forma eficiente. Tuvieron que organizarse en un entorno que, en teoría, no lo permitía. Aquí es donde los científicos empiezan a inquietarse de verdad. Porque no basta con decir quizá ocurrió más rápido. Hay límites físicos. Hay tiempos mínimos. Hay procesos que no se pueden acelerar sin romper las reglas. Y el James Webb parece estar mostrando precisamente eso. Un universo que no respetó los tiempos. Ante esto, surgieron las primeras explicaciones de emergencia. Quizá las galaxias no son tan masivas como parecen. Quizá estamos interpretando mal la luz. Quizá hay polvo ocultando parte de la señal. Pero a medida que se analizan los datos con más detalle, esas explicaciones empiezan a quedarse cortas. Los objetos siguen siendo demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado organizados. Y entonces aparece una posibilidad incómoda. Que el universo temprano no fuera tan caótico como pensábamos. Que naciera con más estructura de la esperada. Y si eso es cierto, entonces el problema no está en el James Webb. El problema está en el relato completo del origen del cosmos. Pero antes de sacar conclusiones, hay algo más que el James Webb está viendo. Algo aún más inquietante. Porque no solo se trata de galaxias demasiado grandes, sino de estrellas que no deberían existir tan pronto. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cuando los astrónomos empezaron a analizar con más detalle la luz de esas galaxias tempranas, apareció otro problema. Uno todavía más difícil de ignorar. Las estrellas que contienen no parecen estrellas primitivas. Según todo lo que sabíamos, las primeras estrellas del universo, las llamadas estrellas de población 3, debían ser enormes, inestables y muy distintas a las actuales. Formadas casi solo por hidrógeno y helio. Sin elementos pesados. Sin generaciones anteriores. Estrellas breves. Violentas. De vida corta. Pero el James Webb está detectando señales que no encajan con ese escenario. En algunas de estas galaxias tempranas aparecen indicios de elementos pesados. Oxígeno. Carbono. Metales que solo pueden formarse después de varias generaciones de estrellas. Eso implica algo muy concreto. Que antes de esas galaxias ya hubo estrellas. Y antes de esas estrellas, otras más. Una cadena de formación estelar que, según los modelos, no debería haber tenido tiempo de ocurrir. Aquí la intriga se vuelve más profunda. Porque para que existan elementos pesados tan pronto, el universo tuvo que acelerar procesos que creíamos lentos. Muy lentos. Nacimientos estelares. Muertes explosivas. Reciclaje de materia. Todo eso, comprimido en un periodo extremadamente corto. Y esto no es una cuestión de interpretación subjetiva. Es física nuclear básica. Los elementos no aparecen por casualidad. Necesitan tiempo. Reacciones. Condiciones concretas. El James Webb está viendo los resultados. Pero el reloj no cuadra. Ante este escenario, algunos científicos han empezado a plantear hipótesis inquietantes. ¿Y si las primeras estrellas no fueron como pensábamos? ¿Y si fueron más eficientes? ¿Más numerosas? ¿Más rápidas en su evolución? Eso ya sería un cambio importante. Pero hay otra posibilidad aún más radical. Que el universo no empezara tan vacío y simple como creíamos. Que el Big Bang no diera lugar a un estado casi homogéneo, sino a uno con más estructura inicial. Si eso fuera cierto, muchas de nuestras simulaciones estarían subestimando el punto de partida. Y aquí aparece un detalle clave. Las simulaciones cosmológicas actuales no están fallando por completo. Funcionan muy bien para el universo reciente, para galaxias cercanas, para grandes estructuras actuales. El problema aparece cuando miramos demasiado atrás. Es como si nuestra comprensión funcionara, pero solo a partir de cierto momento.
Antes de eso, algo no encaja. Esto ha llevado a algunos investigadores a hablar de una posible nueva física en el universo temprano. No una teoría concreta todavía. No una explicación cerrada. Pero sí la sospecha de que el origen del cosmos fue más complejo de lo que nos contaron. Y aquí surge una pregunta inquietante que vamos a dejar abierta por ahora. Si el universo nació con más estructura de la esperada, ¿qué fue exactamente el Big Bang? ¿Un comienzo absoluto? ¿O solo una transición entre estados que aún no entendemos? Para acercarnos a esa respuesta, tenemos que hablar de otro problema que el James Webb ha puesto sobre la mesa. Uno que no tiene que ver con galaxias ni con estrellas. Tiene que ver con el tiempo mismo. ¿Y por qué quizá el universo temprano no tuvo el mismo ritmo que el actual? Cuando hablamos del universo temprano, solemos imaginarlo como una versión más joven del actual. Más caliente. Más denso. Pero esencialmente igual. Sin embargo, el James Webb está obligando a replantear esa idea. Porque si las galaxias y las estrellas aparecieron demasiado pronto, el problema no es solo que se formó, sino cómo de rápido ocurrió todo. Y aquí entramos en un terreno especialmente delicado. El tiempo. Según los modelos estándar, el universo temprano debía evolucionar siguiendo un ritmo concreto. Un ritmo marcado por la expansión, la gravedad y la física conocida. Ese ritmo impone límites. Límites claros. No se puede formar una galaxia compleja en cualquier momento. No se pueden reciclar elementos pesados sin pasar por etapas intermedias. No se pueden saltar procesos. Y sin embargo, el James Webb parece estar observando un universo que sí lo saltó. Esto ha llevado a una pregunta incómoda. ¿Y si el tiempo en el universo temprano no funcionaba igual que ahora? No hablamos de relojes más rápidos. Hablamos de algo más profundo. De la posibilidad de que los procesos físicos ocurrieran de otra manera. Con otra eficiencia. Con otro ritmo interno. Algunos físicos han sugerido que, en los primeros instantes tras el Big Bang, las condiciones pudieron permitir una evolución extremadamente acelerada. No porque el tiempo pasara más rápido, sino porque las reglas eran distintas. Una especie de fase especial del universo. Breve. Intensa. Difícil de describir con nuestras teorías actuales. Si esto es cierto, entonces el James Webb no está viendo errores. Está viendo huellas de esa fase temprana. Marcas de un periodo en el que el cosmos se organizó a una velocidad que hoy nos parece imposible. Pero esta explicación no es suficiente para todos. Porque incluso en ese escenario, los datos siguen siendo extremos. Demasiadas galaxias. Demasiada masa. Demasiada estructura. Aquí aparece una posibilidad aún más inquietante. Que no solo el ritmo fuera distinto, sino que el punto de partida fuera otro. Que el universo no comenzara desde un estado casi vacío, sino desde uno con irregularidades mucho mayores de lo que asumimos. Si eso fuera cierto, muchas de nuestras mediciones del pasado estarían bien, pero nuestra interpretación estaría equivocada. Estaríamos proyectando hacia atrás un modelo que solo funciona más tarde. Y aquí entra en juego algo crucial. El James Webb no fue diseñado para confirmar teorías. Fue diseñado para ver. Y lo que está viendo no encaja cómodamente en ningún relato cerrado. Cada nueva observación añade más preguntas que respuestas. Cada nuevo análisis abre una grieta más profunda. No estamos ante un descubrimiento aislado. Estamos ante un patrón. Un patrón que sugiere que el universo temprano fue más organizado, más eficiente, y quizá más extraño, de lo que jamás imaginamos. Pero aún no hemos llegado al punto más inquietante. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora afecta a cómo nació el universo. Lo siguiente afecta a algo todavía más delicado. Nuestra confianza en las leyes que creemos universales. Porque si el James Webb tiene razón, puede que esas leyes no hayan sido siempre las mismas. Y entender eso es lo que vamos a abordar a continuación. Durante mucho tiempo, uno de los pilares más sólidos de la ciencia fue esta idea. Las leyes de la física son universales. Funcionan igual aquí, ahora y siempre. La gravedad no cambia. La luz no se comporta de otra manera. Las constantes fundamentales no se mueven. Ese supuesto nos permitió construir toda la cosmología moderna. Pero el James Webb está colocando ese supuesto bajo una presión incómoda.
Porque si el universo temprano produjo estructuras que hoy serían imposibles de formar en tan poco tiempo, entonces hay dos opciones. O las leyes eran las mismas, pero sus efectos fueron radicalmente distintos, o las leyes mismas no eran exactamente iguales. Esta segunda posibilidad es la que más incomoda a la comunidad científica, no porque sea imposible, sino porque es difícil de aceptar. Implica que las reglas que hoy creemos inmutables podrían depender del estado del universo. Que la física no sea un conjunto fijo de normas eternas, sino algo que emerge y se estabiliza con el tiempo. Algunos modelos teóricos ya contemplaban esta posibilidad. Que ciertas constantes fundamentales, como la fuerza de la gravedad o la velocidad de expansión, pudieran haber tenido valores ligeramente distintos en el universo temprano. Cambios pequeños, casi imperceptibles, pero con consecuencias enormes. Un leve aumento en la eficiencia gravitatoria podría explicar por qué la materia se agrupa con acento agudo tan rápido. Una variación mínima en la interacción entre partículas podría acelerar la formación estelar. Nada de esto rompe la física conocida de forma directa, pero sí la extiende más allá de lo que estamos acostumbrados. El problema es que estas ideas no se pueden probar fácilmente. No hay experimentos directos, solo observación. Y el James Webb está proporcionando precisamente eso. Observaciones que no encajan con un universo temprano regido exactamente por las mismas reglas que hoy. Esto ha llevado a algunos científicos a hablar con cautela de una posible fase distinta del universo. Un periodo en el que la física operaba bajo condiciones especiales. No una física completamente nueva, pero sí una versión transitoria. Como si el universo hubiera pasado por una infancia con reglas propias, antes de asentarse en la estabilidad que conocemos. Si esto es cierto, entonces el Big Bang no fue solo el inicio de la expansión. Fue el inicio de un proceso de ajuste. Un universo que no nació terminado, sino que se fue afinando. Y aquí surge una inquietud profunda. Si las leyes pudieron variar en el pasado, ¿qué nos garantiza que no puedan variar en el futuro? Esta pregunta no se formula a menudo, pero está implícita en cada nuevo dato que no encaja. El James Webb no está diciendo que las leyes estén rotas. Está diciendo que quizá no son tan simples como creíamos. Y aún hay un último elemento que hace todo esto más inquietante. Porque estas observaciones no solo afectan al origen del universo, afectan a algo mucho más cercano, nuestra posición en la historia cósmica. Porque si el universo fue capaz de organizarse tan rápido al principio, ¿por qué hoy parece tan lento, tan estable, tan predecible? Responder a eso nos lleva directamente a la parte final de este documental, donde no hablaremos de galaxias lejanas, ni de telescopios, sino de qué tipo de universo habitamos realmente, y por qué quizá vivimos en una fase muy concreta, que no durará para siempre. Antes de avanzar hacia el tramo final, una pausa breve. Si has llegado hasta aquí es porque este tema realmente te interesa. Porque no estamos hablando de curiosidades sueltas, sino de algo que podría cambiar la forma en que entendemos el universo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja un me gusta. No es solo apoyo al contenido, es la forma de que YouTube siga mostrando este tipo de documentales largos, tranquilos y profundos, y de que podamos seguir explorando juntos las preguntas que todavía no tienen respuesta. Ahora sí, sigamos. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, galaxias imposibles, estrellas demasiado maduras, leyes que quizá no siempre fueron iguales, apunta a una idea inquietante. Que el universo que observamos hoy no es el universo que existió al principio. Y no solo porque haya envejecido, sino porque podría haberse transformado de forma más profunda. El James Webb está mostrando un cosmos temprano extremadamente eficiente, rápido, organizado, capaz de construir estructuras complejas en un tiempo ridículamente corto. Y sin embargo, el universo actual parece mucho más lento, más estable, más predecible. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si vivimos en una fase tranquila del universo? Una etapa intermedia. Ni tan caótica como el inicio, ni tan simple como el final. Una ventana breve en la que las leyes parecen estables, las estructuras duran miles de millones de años, y la realidad es lo suficientemente ordenada como para ser comprendida.
Si esto es cierto, entonces las observaciones del James Webb no son anomalías aisladas. Son recordatorios. Recordatorios de que el universo ya fue distinto, y de que podría volver a serlo. No estamos observando un fallo puntual. Estamos observando las huellas de un cosmos que, en sus primeros momentos, funcionaba bajo condiciones que hoy ya no existen. Y aquí está la idea más inquietante de todas. Si el universo pasó por una fase inicial tan extraña, nada garantiza que no pueda pasar por otra fase distinta en el futuro. El James Webb no nos está hablando solo del pasado. Nos está obligando a aceptar que la estabilidad actual podría no ser permanente. Y entender eso es clave para el cierre de este viaje. Porque lo que este telescopio está revelando no es solo que algo no cuadra. Es que quizá nunca entendimos del todo el tipo de universo en el que vivimos. Si todo esto es correcto, entonces el James Webb no está rompiendo la cosmología. Está haciendo algo mucho más incómodo. Está mostrando sus límites. Durante años hemos vivido con la sensación de que el gran puzzle del universo estaba casi completo. Faltaban piezas, sí, pero el marco parecía sólido. Ahora ese marco empieza a doblarse. No porque una observación aislada no encaje, sino porque muchas encajan demasiado mal a la vez. Un universo temprano demasiado ordenado. Demasiada masa demasiado pronto. Estrellas que ya habían vivido varias generaciones cuando el cosmos apenas empezaba a existir. Todo apunta a la misma dirección. Que el origen del universo fue más extraño, más eficiente y menos intuitivo de lo que nuestras teorías actuales pueden describir. Y aquí aparece una idea que cada vez gana más peso. Que el Big Bang no fue un punto simple de partida, sino un proceso. Un periodo complejo, con fases que aún no entendemos, donde el universo pudo comportarse de maneras que hoy ya no son posibles. El James Webb no está viendo el nacimiento limpio de todo. Está viendo las cicatrices de un comienzo turbulento. Y eso nos obliga a aceptar algo fundamental. Que nuestras teorías funcionan muy bien, pero solo a partir de cierto momento. Antes de ese momento, el universo pudo seguir reglas distintas, o versiones extremas de las mismas reglas. Esto no significa que la ciencia esté fallando. Significa que está haciendo exactamente lo que debe hacer. Detectar cuando una explicación deja de ser suficiente. Y aún queda una última reflexión. Puede que dentro de unos años encontremos una nueva teoría. Una que explique por qué el universo temprano fue tan rápido, tan eficiente y tan organizado. Una que haga que todo vuelva a encajar. O puede que no. Puede que tengamos que aceptar que el origen del cosmos es más complejo de lo que podemos reconstruir con total precisión. Que siempre habrá un punto oscuro al principio de todo. Y quizá eso sea lo más honesto que podemos decir sobre el universo. Que cuanto más lejos miramos, más claro queda que no nació de una forma sencilla. El James Webb no nos ha dado respuestas definitivas. Nos ha dado algo más valioso. Nuevas preguntas. Preguntas que nos recuerdan que el universo no tiene la obligación de ser cómodo, ni de encajar perfectamente en nuestras ecuaciones. Y mientras seguimos mirando más lejos, más atrás, más profundo, seguiremos descubriendo lo mismo una y otra vez. Que el cosmos todavía guarda secretos, que no esperan ser resueltos rápidamente, sino comprendidos con paciencia. Porque quizá el mayor descubrimiento del James Webb no sea lo que está viendo, sino lo que nos está obligando a admitir. Que aún no entendemos del todo cómo empezó todo. A medida que los datos del James Webb se acumulan, ocurre algo que no suele verse fuera de momentos clave en la ciencia. Los científicos no discuten un detalle. Discuten el marco completo. Porque cuando un descubrimiento obliga a reescribir notas, ajustar gráficos o añadir excepciones, es incómodo. Pero manejable. Lo que está ocurriendo ahora es distinto. Hay equipos enteros revisando suposiciones básicas que llevaban décadas sin cuestionarse. Suposiciones que no estaban en los márgenes de los modelos, sino en el centro. Por ejemplo, una de las ideas más profundas de la cosmología moderna es que el universo comenzó casi uniforme, con pequeñísimas irregularidades que, poco a poco, crecieron. Esa lentitud era clave. Era lo que hacía que el universo fuera comprensible. Pero el James Webb está mostrando indicios de que esas irregularidades pudieron ser mucho mayores desde el principio. No lo suficiente como para romper el universo,
pero sí lo suficiente como para acelerar todo el proceso. Esto cambia completamente la narrativa. Porque si el universo nació con más estructura de la esperada, entonces muchas de las coincidencias actuales dejan de serlo. La rápida formación de galaxias. La aparición temprana de elementos pesados. La organización inesperada del cosmos. Todo podría ser consecuencia de un arranque mucho más complejo. Aquí es donde aparece una comparación inquietante. Durante años, imaginamos el Big Bang como una explosión limpia. Un inicio simple del que todo se deriva. Pero lo que el James Webb sugiere es más parecido a otra cosa. A un proceso turbulento. Un periodo breve pero intenso. Donde el universo no siguió una única regla clara, sino que pasó por estados extremos. Estados que hoy ya no existen. Esto explicaría por qué nuestras teorías funcionan tan bien después. Pero tropiezan cuando miramos demasiado atrás. No estaríamos viendo errores. Estaríamos viendo los límites de nuestra reconstrucción. Y aquí surge una reflexión importante. La ciencia no falla cuando descubre que una teoría es incompleta. Eso es precisamente cómo avanza. Lo inquietante es otra cosa. Que el origen del universo pueda ser por naturaleza difícil de reconstruir. No porque falten datos, sino porque los primeros momentos del cosmos podrían haber borrado parte de su propia historia. Procesos tan extremos, tan rápidos, que no dejaron huellas claras. El James Webb está captando los restos, las consecuencias, pero no el mecanismo exacto. Y eso nos deja en una posición incómoda. Sabemos que algo no cuadra. Sabemos que el universo temprano fue distinto, pero aún no sabemos por qué. Y quizá esa pregunta no tenga una respuesta sencilla. Porque cuanto más retrocedemos en el tiempo, más cerca estamos de un punto donde conceptos como espacio, tiempo y leyes estables empiezan a perder claridad. El James Webb no puede ver más allá de eso. Ningún telescopio puede. Lo único que puede hacer es mostrarnos señales de que, en ese límite, el universo fue más extraño de lo que nos gustaría admitir. Y aquí es donde este tema deja de ser solo científico y se vuelve profundamente humano. Porque nos enfrenta a una verdad incómoda. Que incluso con la mejor tecnología jamás construida, hay partes del origen del universo que quizá nunca podamos describir por completo. No porque no seamos inteligentes. No porque no lo intentemos. Sino porque el propio universo, en sus primeros instantes, pudo ser demasiado extremo para dejar un registro claro. Y si eso es así, entonces el James Webb no es solo un telescopio. Es un recordatorio. De que el cosmos no está obligado a contarnos toda su historia. Hay algo especialmente inquietante en todo esto que no suele mencionarse fuera de círculos muy concretos. El James Webb no está buscando anomalías. Está haciendo exactamente lo que se esperaba de él. Y aún así, está encontrándolas. Eso es lo que convierte esta situación en algo tan serio. Porque cuando un instrumento se diseña para confirmar un marco teórico y en lugar de reforzarlo empieza a estresarlo, la pregunta ya no es qué dato está mal, sino qué suposición damos por hecha sin darnos cuenta. Durante décadas la cosmología se apoyó en una idea muy cómoda. Que el universo temprano era simple. Y que la complejidad tardó en aparecer. Esa idea no solo explicaba las galaxias. Explicaba por qué el universo es como es ahora. Explicaba incluso por qué nosotros estamos aquí. Pero el James Webb está sugiriendo algo muy distinto. Que el universo temprano pudo ser extraordinariamente eficiente. Capaz de organizar materia, formar estrellas y crear estructuras, a una velocidad que hoy ya no vemos. Esto introduce una posibilidad inquietante. Que el universo no siempre haya sido lento y predecible como ahora. Que haya pasado por fases de actividad extrema, seguidas de largos periodos de estabilidad. Como si el cosmos tuviera etapas. Si esto es cierto, entonces nuestra época no es la norma. Es una excepción. Vivimos en una fase tranquila, donde las leyes parecen constantes, donde los cambios ocurren despacio, y donde el universo es lo suficientemente estable como para ser entendido. Pero el James Webb está mirando un momento en el que esa estabilidad no existía todavía. Un periodo donde las reglas podían estar en transición. Donde pequeñas diferencias producían consecuencias enormes. Donde el cosmos aún estaba ajustándose.
Y aquí aparece una idea incómoda. Si el universo fue capaz de cambiar tan profundamente una vez, nada garantiza que no pueda hacerlo de nuevo. No mañana. No en escalas humanas. Pero a escalas cósmicas, la estabilidad podría no ser permanente. Esto no significa que estemos ante una amenaza inmediata. No es ese tipo de historia. Es algo más sutil y más inquietante. La idea de que el universo que conocemos no es el estado definitivo del cosmos. Es solo una fase intermedia. El James Webb no nos está diciendo que el Big Bang esté mal. Nos está diciendo que no fue el evento limpio y ordenado que imaginábamos. Fue más bien un proceso violento, rápido y posiblemente irregular. Un origen con imperfecciones. Y esas imperfecciones podrían explicar por qué hoy vemos un universo tan estructurado y al mismo tiempo tan lleno de misterios. Porque si el cosmos nació con irregularidades mayores de lo esperado, eso podría haber sembrado problemas que aún estamos intentando entender. La materia oscura, la energía oscura, las discrepancias en la expansión. Todo podría estar conectado a ese inicio turbulento. El James Webb no ha demostrado esto. Pero ha hecho algo igual de importante. Ha vuelto razonable la posibilidad. Y cuando una posibilidad pasa de impensable a razonable, la ciencia entra en una nueva etapa. Una etapa donde no basta con ajustar números. Donde hay que replantear narrativas completas. Y aquí está el punto clave. No estamos ante el descubrimiento de un objeto extraño. Estamos ante el descubrimiento de una incomodidad profunda. La incomodidad de aceptar que quizá nunca tuvimos una imagen completa del comienzo del universo. Que lo que llamamos Big Bang puede ser solo el nombre que damos al límite de lo que somos capaces de describir. Y cuanto más empuja el James Webb contra ese límite, más claro queda que hay algo más allá, aunque todavía no sepamos ponerle nombre. Y con esta idea en mente, entramos ya en el tramo final. Porque queda una pregunta decisiva. Si el James Webb está viendo un universo temprano tan distinto, ¿qué implica eso para el futuro del cosmos? ¿Y para nuestra comprensión de la realidad? Eso es lo último que vamos a explorar. Cuando miramos lo que el James Webb está revelando, es tentador pensar que estamos ante un simple reajuste de modelos, que bastará con cambiar algunos parámetros, afinar ecuaciones y seguir adelante. Pero hay algo que hace que esta situación sea distinta a otras crisis científicas del pasado. Esta vez, las observaciones no están fallando en los detalles. Están fallando en la intuición básica de cómo debía ser el universo joven. Y cuando la intuición falla, el problema es más profundo. Durante mucho tiempo, la cosmología se apoyó en una narrativa cómoda. Un universo que comienza simple, evoluciona lentamente, y solo mucho después alcanza complejidad. Esa narrativa hacía que todo encajara. Desde la formación de galaxias hasta la aparición de vida. Pero el James Webb está sugiriendo que el universo temprano no fue paciente. No fue lento. No fue gradual. Fue intensamente productivo. Y eso cambia algo fundamental. Porque si el cosmos fue capaz de organizarse tan rápido una vez, entonces la idea de que la complejidad necesita siempre tiempos largos, empieza a tambalearse. Esto nos obliga a replantear una pregunta clave. ¿Es la complejidad algo raro? ¿O es algo que el universo produce con facilidad cuando se dan ciertas condiciones? Si la respuesta es la segunda, entonces nuestra visión del cosmos cambia por completo. La vida, la estructura, el orden, podrían no ser accidentes improbables, sino consecuencias naturales de fases muy concretas del universo. Y aquí aparece una conexión inquietante. Porque el James Webb no solo está observando el pasado, está mostrándonos cómo de rápido pueden ocurrir las cosas cuando el universo lo permite. Eso significa que las etapas del cosmos pueden ser muy distintas entre sí. Fases de explosiva creatividad, seguidas de largos periodos de calma. Si esto es correcto, entonces la estabilidad que experimentamos hoy no es una garantía eterna, es una tregua. Una fase prolongada, sí, pero no necesariamente permanente. Esto no implica un desastre inminente. Implica algo más sutil. Que el universo no está terminado. No ha alcanzado su forma final. Sigue siendo un proceso. El James Webb nos está enseñando que el pasado fue más dinámico de lo esperado.
Y eso abre la puerta a pensar que el futuro podría ser distinto a lo que proyectamos desde el presente. No necesariamente más violento, pero sí menos predecible. Y aquí llegamos a una idea clave. Puede que el mayor error no haya sido una ecuación concreta. Puede que haya sido suponer que el universo debía comportarse siempre igual. Tal vez las leyes que observamos hoy son el resultado de un proceso de estabilización. No reglas eternas, sino reglas que se consolidaron con el tiempo. Si esto es así, entonces el James Webb no está contradiciendo la física. Está mostrándonos su historia. Una historia en la que el cosmos pasó de un estado extremo a otro más calmado, más regular, más comprensible. Y nosotros existimos precisamente en ese tramo intermedio. Ni en el caos inicial, ni en la simplicidad final. En una ventana estrecha donde el universo es lo bastante estable como para ser estudiado, y lo bastante complejo como para producir conciencia. Y eso hace que estas observaciones sean tan perturbadoras. Porque nos recuerdan que nuestra posición en la historia cósmica no es central, ni privilegiada, ni garantizada. Es circunstancial. El James Webb no nos está quitando certezas. Nos está devolviendo algo que habíamos perdido. La humildad frente al cosmos. Y con esta idea, estamos listos para el cierre definitivo. Porque queda una última reflexión, sencilla pero poderosa. Si el telescopio más avanzado jamás construido está empezando a mostrarnos que el universo temprano fue más extraño de lo que imaginábamos, ¿cuántas cosas más damos por sentadas? Simplemente porque aún no tenemos la forma de mirarlas mejor. Eso es lo que vamos a dejar abierto. Porque el James Webb no ha terminado su trabajo. Y nosotros tampoco. Hay un detalle que convierte todo esto en algo aún más inquietante, y es fácil pasarlo por alto. El James Webb no está observando un universo extraño en los márgenes. Está observando el universo normal, demasiado pronto. No estamos viendo objetos raros y excepcionales. Estamos viendo patrones. Y los patrones son los que obligan a cambiar la historia. Porque si el universo temprano ya era capaz de producir orden, estructura y complejidad a gran escala, entonces muchas de las ideas que usamos para explicar el presente quedan en una posición incómoda. Durante años hemos pensado que el cosmos necesitaba enormes cantidades de tiempo para organizarse, que la complejidad era frágil, que el orden era difícil de mantener. Pero lo que el James Webb está sugiriendo es casi lo contrario. Que bajo ciertas condiciones, el universo no lucha contra el orden. Lo genera con facilidad. Eso nos obliga a replantear algo muy profundo. Tal vez el universo no tiende naturalmente al caos en todos los contextos. Tal vez lo hace solo en determinadas fases. Y si esto es cierto, entonces el origen del cosmos no fue una excepción caótica, sino una fase extraordinariamente productiva. Un período donde las condiciones eran tan extremas, que la materia, la energía y el espacio se organizaron con una eficiencia que hoy ya no vemos. Este punto cambia la narrativa completa. Porque entonces el universo no empezó torpemente para luego aprender a organizarse. Empezó con una intensidad que hoy apenas podemos imaginar. Y eso hace que el presente parezca distinto, más lento, más estable, más predecible. Como si estuviéramos viviendo en una especie de resaca cósmica. Un largo periodo de calma después de un arranque violento y creativo. El James Webb está revelando ese contraste con una claridad incómoda. Nos está mostrando que el pasado no fue simplemente una versión más joven del presente. Fue un estado cualitativamente distinto. Y aquí aparece una reflexión inevitable. Si el universo fue tan diferente en su inicio, entonces nuestra tendencia a extrapolar el presente hacia el pasado puede ser profundamente engañosa. Quizá llevamos décadas intentando explicar el origen del cosmos, con herramientas que solo funcionan bien en un universo ya maduro. El James Webb no nos dice exactamente qué ocurrió, pero nos deja algo muy claro. Que el comienzo del universo no fue tranquilo, ni simple, ni fácilmente reconstruible. Fue intenso, rápido, y probablemente extraño incluso para nuestras mejores teorías. Y eso nos deja ante una conclusión incómoda pero honesta. Puede que nunca tengamos una historia completamente limpia del origen del cosmos.
Puede que siempre exista un punto donde las ecuaciones se difuminan y las palabras se quedan cortas. Pero lejos de ser una derrota, eso es una señal de algo mucho más importante, que el universo sigue siendo más grande que nuestras explicaciones. Y mientras instrumentos como el James Webb sigan empujando esos límites, lo único seguro es que las certezas seguirán cayendo, una a una. Y quizá ese sea el verdadero legado de este telescopio. No confirmar lo que ya sabíamos, sino recordarnos que el cosmos todavía no ha terminado de sorprendernos. Llegados a este punto, hay algo que resulta imposible ignorar. El James Webb no está simplemente añadiendo detalles a la historia del universo. Está cambiando el tono de esa historia. Durante mucho tiempo, el relato fue cómodo. Un inicio simple. Un desarrollo gradual. Un universo que, paso a paso, se volvía más complejo. Ese relato nos daba seguridad. Nos hacía sentir que el cosmos era, en el fondo, comprensible. Pero ahora esa comodidad empieza a desaparecer. Porque lo que el James Webb sugiere es que el universo no siguió un camino ordenado desde el principio. Que su nacimiento fue más abrupto, más eficiente y más extraño de lo que estábamos preparados para aceptar. No estamos hablando de pequeños ajustes. Estamos hablando de una diferencia de carácter. Un universo que, en sus primeros instantes, parecía saber organizarse demasiado bien. Y eso tiene una consecuencia inquietante. Si el universo fue capaz de comportarse de una forma tan distinta en su origen, entonces nuestra imagen actual del cosmos podría ser solo una fotografía tomada en un momento concreto, no una verdad eterna. Eso significa que muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, la estabilidad, la lentitud, la regularidad, podrían no ser propiedades fundamentales del universo, sino condiciones temporales. Una fase. El James Webb está obligándonos a aceptar que el cosmos tiene historia no solo en el sentido de antes y después, sino en el sentido de etapas profundamente diferentes. Etapas con reglas efectivas distintas, con comportamientos que hoy ya no observamos, con una intensidad que se ha ido apagando con el tiempo. Y aquí aparece una idea que incomoda incluso a los científicos más prudentes. Que quizá el universo no esté diseñado para ser entendido por completo desde dentro. Que siempre haya zonas de su historia, que solo podamos intuir a partir de sus consecuencias. El James Webb está mirando tan atrás como la luz le permite. Y justo ahí, en ese límite, empiezan las inconsistencias. No porque el telescopio falle, sino porque estamos rozando un punto donde nuestras herramientas conceptuales dejan de ser suficientes. Ese punto marca algo importante. No el final del conocimiento, pero sí el final de una cierta ilusión. La ilusión de que el universo debía ajustarse perfectamente a nuestras expectativas. Y con esto en mente, solo queda una última reflexión. Una que no pretende cerrar el tema, sino dejarlo abierto, tal y como el propio James Webb ha hecho con el origen del cosmos. Porque si este telescopio nos ha enseñado algo, es que cuanto más lejos miramos, más claro queda que el universo no empezó de la forma sencilla que nos contaron. Y aceptar eso es solo el principio. Y ahora sí, llegamos al final. Hoy, no hemos descubierto una respuesta definitiva. No hemos cerrado el misterio del origen del universo. Y quizá eso sea lo más honesto que podemos decir. El telescopio James Webb no ha venido a confirmar lo que ya sabíamos. Ha venido a incomodarnos. A recordarnos que incluso las teorías más sólidas pueden tambalearse cuando miramos más lejos, más atrás, con más claridad. Lo que está viendo no es un fallo aislado, ni una simple anomalía que se pueda corregir con un ajuste menor. Es una señal. Una señal de que el universo temprano fue más rápido, más eficiente y más extraño, de lo que nuestra narrativa tradicional estaba preparada para aceptar. Y eso nos deja con una idea poderosa. Que el cosmos no está obligado a encajar en nuestras historias. Somos nosotros quienes intentamos reconstruirlo, a partir de fragmentos de luz que han viajado miles de millones de años. El James Webb ha ampliado ese fragmento, pero también ha ampliado el misterio. Quizá dentro de años encontremos una teoría que lo unifique todo. Quizá descubramos que el Big Bang fue solo una etapa de un proceso aún más grande.
O quizá tengamos que aceptar que hay partes del origen del universo que nunca podremos describir con total precisión. Y eso no es una derrota. Es una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando, a seguir dudando de lo que creemos saber. Si este documental te ha hecho pensar, si te ha generado preguntas o incomodidad, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta y a compartir este vídeo con alguien que también sienta curiosidad por los grandes misterios del universo. Aquí seguiremos, explorando lo que aún no encaja, mientras el James Webb continúa mirando más lejos que nunca. Y nosotros intentamos comprender qué tipo de universo nos está revelando. Buenas noches.